Hola, hola, muy buenos días para mí, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. El día de hoy vamos a estar viendo un video que a mí, la verdad, cuando lo estaba haciendo, leyendo, estudiando nuevamente esta materia, yo quedé loco. Simplemente aluciné. Porque yo llevo 4 años estudiando química, soy estudiante de licenciatura en química. Nadie sabe más química que un químico. Entonces, yo llevo mucho tiempo hablando de conceptos que los que vamos a ver ahora, pero nunca dimensioné cuál era el fundamento de dónde venía lo que vamos a estudiar hoy día. Entonces, yo cuando estaba haciendo esto dije, wow, tengo que grabar el video porque si no me vuelvo loco. Y esto yo nunca lo vi en ningún video de YouTube. O sea, quizás lo busqué mal o quizás sí lo vi, pero no lo entendí. Pero les juro que, wow, aluciné. Entonces hoy día, nuevo capítulo 5,4, ecuación del gas ideal. En los capítulos anteriores, el capítulo 5,3, nosotros estuvimos viendo las leyes de los gases. Las leyes que regían a los gases, que son principalmente tres, que se derivan aproximadamente cuatro ecuaciones matemáticas. Entonces, ahora, en la ecuación del gas ideal, nuestra función es sintetizar esas leyes, como meter todas esas variables en una pura ecuación. Por lo tanto, el objetivo de este video va a ser estudiar la relación entre la presión, volumen, temperatura y cantidad de un gas en diferentes gases. ¿Sí? Es una propiedad que nos va a servir para diferentes gases, tomando el concepto del gas ideal. ¿Sí? Ese es el objetivo de ahora. Por lo tanto, nosotros partimos de los capítulos anteriores. Fíjense que nosotros tenemos el resumen de las leyes. Bueno, y antes de hablar del video, los invito también a suscribirse, darle like, compartir, comentar, ir a Instagram, empezar a seguir, ¿no es cierto? Porque ahí estoy subiendo contenido totalmente diferente de todas las redes sociales que manejo. Instagram subo contenido bastante... A mí me gusta el contenido que subo a Instagram, pero todavía no tiene su alcance suficiente. Dicho esto, ahora sí. Vamos a resumir las tres leyes. Fíjense que la ley de Boyle nos relacionaba el volumen es proporcional. Acuérdense que en los videos anteriores, nosotros cuando decíamos que esto era proporcional a esto, nosotros pasábamos, decíamos, entonces el volumen tiene que ser igual a una constante de 1 partido en P. ¿Sí? Para pasar de proporcionalidad a igualdad. Asumíamos que había una constante. ¿Sí? Si no saben de lo que estoy hablando muy bien, los invito a ver los capítulos anteriores. Ahí hablamos un poco más de eso. Ahora solamente lo vamos a recordar. ¿Sí? Súper. Entonces dice que el volumen es proporcional a 1 partido en P, la ley de Boyle. Entonces si aumento la presión, o sea, si aumento el volumen, disminuye la presión. Si aumento la presión, disminuye el volumen. Inversamente proporcional. Esto es a N y a T constante. O sea, a cantidad de mol. O sea, moles constante de gas y a temperatura constante. La ley de Charles y Gay-Lussac, que le puse ley de Charles simplemente, nos relacionaba el volumen con la temperatura y nos decía que el volumen es proporcional a la temperatura. Y después se derivaba otra ecuación por ahí, donde nos decía que había una relación entre la temperatura y la presión a volumen constante. Pero principalmente la ley de Charles es el volumen es proporcional a la temperatura. Y lo mismo, el volumen es proporcional a la temperatura, pero yo necesito igualarlo. ¿Cómo lo igualo? Bueno, yo digo que el volumen tiene que ser igual a otra constante por T. ¿Sí? Para pasar de proporcionalidad a igualdad, se pone una constante. Súper. Y la ley de Avogadro, que fue la última que vimos, un capítulo muy corto, como de 5 minutos, dijimos que el volumen es proporcional al número de moles del gas o de una sustancia que nosotros agreguemos. O sea, si yo saco moles de gas, va a disminuir su volumen, y si yo agrego moles de gas, va a aumentar su volumen. Y lo mismo, el volumen es proporcional al número de moles, y yo para escribirlo como igualdad tengo que decir el volumen es igual a una constante cualquiera por el número de moles. ¿Sí? Súper. Fíjense que todas estas tienen como parámetro el volumen. O sea, digo, el volumen es proporcional a, el volumen es proporcional a, el volumen es proporcional a. Por lo tanto, yo podría, en definitiva, juntar estas tres expresiones
y decir que el volumen, que es lo que está acá abajo, que el volumen es proporcional, fíjense, volumen, es proporcional, mantengo el símbolo de proporción, a. Voy a tomar, para que me sigan, por si no lo ven matemáticamente, vamos a colocar un color que sea relativamente diferente, a ver el naranjo, claro. La primera, nosotros la ley de Boyle dijimos que es proporcional a 1 partido en P. Aquí está el P, ¿cierto? Listo. Después, el volumen es proporcional a la temperatura. Acá está la temperatura, arribita. Y después dijimos que es proporcional a N. Acá está. Entonces está ahí escrito que el volumen es proporcional tanto a N por T partido en P. ¿Ya? Les recuerdo, por si no me siguen, que N es igual a la cantidad de moles que tiene la especie. La V es el volumen donde yo tengo mi gas. La T es la temperatura. Y la P es la presión. ¿Sí? Y acuérdense que por ley de Charles, nosotros trabajábamos la temperatura en Kelvin. ¿Sí? En Kelvin. Ya no trabajábamos en grados Celsius. ¿Listo? Dicho esto, entonces yo quiero pasar esta proporcionalidad, donde yo digo que el volumen es proporcional, que es ese símbolo raro que se los coloqué aquí de nuevo. Quiero pasar esa proporcionalidad a una igualdad. Entonces, ¿qué yo tenía que hacer? Y lo mismo que le había dicho acá, pues si quiero pasar la ley de Boyle, de proporcional a igualdad, tengo que aplicar una constante. Por lo tanto, aquí van a ver, si yo metí tres proporcionalidades, aquí debiesen haber como las constantes de cada una de esas proporcionalidades. A esas constantes de proporcionalidad le vamos a denominar R. Acá está. R. Y quizás si ustedes ya han tenido clases de gases o si han tenido clases de gases, ya les sonará la constante R de los gases ideales. ¿Sí? De ahí viene. Si a ustedes no les suena la constante R de los gases ideales, es esa. Es una constante que alberga la relación matemática entre pasar de la proporcionalidad a la igualdad matemática. ¿Sí? Es un arreglo matemático. Si nosotros pasamos de la proporcionalidad, que es lo que teníamos aquí arribita, donde estoy borrando ahora, estoy borrando para que no se confundan. Fíjense que acá tenemos la proporcionalidad, pero yo quise pasar a igualdad. Para eso aplico una constante. ¿Qué constante aplico? Una R grande. Se le denomina así porque sí, puede ser cualquier letra, pero históricamente se usó la R. R de gases o la constante de proporcionalidad de los gases. ¿Sí? Donde yo aquí se los coloqué. R, las constantes de cada ley. Vamos a borrar esto para que no se me confundan. R constante del gas ideal. Fíjense que la P me queda aquí dividiendo, entonces yo puedo pasar la P multiplicando, ¿cierto? Si multiplico por P a ambos lados, me queda esta ecuación que está acá abajo. ¿Sí? Lo pueden ver así, o multiplico P por ambos lados, se me va esta P con esta P y acá al otro lado me queda la P, o si son más de matemática, enseñanza básica, dicen, este que está dividiendo pasa multiplicando. A mí me gusta más el concepto de multiplico a ambos lados, pero no importa, es lo mismo. Entonces me queda PV es igual a nRT. Que esa es la ecuación del gas ideal. La presión por el volumen tiene que ser igual a la cantidad de moles por la constante de proporcionalidad R, o la constante de los gases ideales, por la temperatura en Kelvin. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué hablamos tanto de gases ideales? ¿Qué tiene que ver los gases ideales? ¿Qué son los gases ideales? ¿Qué son? ¿Sí? Porque esta ecuación la usamos para gases ideales, entonces la pregunta es, ¿qué es un gas ideal? Eso vamos a responder ahora. Espero que se haya entendido de dónde se deriva un poco la ecuación del gas ideal. Si no la entendieron, lo invito a volver a ver el video porque siento yo que está muy claro matemáticamente y principalmente que se vean los videos anteriores. Las leyes, ley de Boyle, ley de Charles y ley de Avogadro, van a entender muy bien de dónde se sale esta constante de proporcionalidad, que es como una especie de las constantes de proporcionalidad de todos los fenómenos. ¿Sí? Y después lo vamos a revisar con más detalle. Bueno, entonces ahora vamos a explicar qué es un gas ideal. Antes de eso, nuevamente lo invito, Instagram,
tuki tuki, denle like si les está gustando el video, lo que hacen los youtubers, ¿va? A mitad de video, tuki tuki, por favor, síganme. No se olviden de dejar su comentario y todo lo demás. Ahora vamos a ver qué es un gas ideal. Un gas ideal se define, el Chang lo define así por lo menos, como un gas hipotético. ¿Ya? No es un gas que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza de ese comportamiento, ¿sí? Es un gas hipotético cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se expresa respecto a la ecuación del gas ideal, que es lo que vimos. Esta es la ecuación del gas ideal. PV igual a nRT. Entonces, la primera instancia nos dicen que un gas ideal es un gas que tiene condiciones de presión, volumen y temperatura que tienen que ser usadas en esa ecuación. ¿Cuáles son esas cosas? Ahora vamos a ver. Primero, un gas ideal no existe interacción entre moléculas. Pensemos, por ejemplo, que una molécula de hidrógeno con una molécula de CO2, por ejemplo, si nosotros lo tenemos en un recipiente o en la misma atmósfera, por ejemplo, estas moléculas en algún momento van a chocar. Pueden chocar, pueden formar otras sustancias, pueden reaccionar los gases fácilmente. El tema está en que eso ocurre en la naturaleza. Nosotros podemos considerar un gas ideal como que aquel que no tiene interacciones moleculares, como que aquel que si es que llegase a chocar con otra molécula no va a pasar nada, va a chocar como si fuese una pelota con otra pelota chocando, simplemente. ¿Sí? Por ejemplo, otro concepto también es que el volumen molecular de cada molécula de gas es despreciable respecto al volumen del recipiente. ¿Esto qué quiere decir? Piense, por ejemplo, que el hidrógeno es una molécula muy chiquitita. ¿Sí? Es una molécula de dos átomos de hidrógeno, y los átomos de hidrógeno de por sí son chiquititos, tienen un volumen muy, muy pequeño. Piense ese volumen comparado con moléculas muy, muy grandes de gases, porque los hay, moléculas que son mucho más densas, ¿cierto? El hexafluoruro de azufre, si no me equivoco, es un gas muy denso. Déjenme corroborarlo antes que le chamuy. El hexafluoruro de azufre es también un gas y es muy grande, ¿sí? Comparado con el hidrógeno molecular, el H2. Por lo tanto, nosotros podríamos científicamente decir, bueno, pero ¿qué implicancia tiene, por ejemplo, que una molécula grande colisione con otra molécula grande? ¿Debiese pasar algo? Sí, debiese pasarlo, pero considerando un gas ideal, nosotros no vamos a considerar el tamaño molecular de ese gas, ¿sí? Nosotros lo vamos a despreciar. Entonces, dos cosas que no nos interesan para hablar de un gas ideal. Uno, que no hay interacciones entre moléculas. Y dos, el volumen de cada molécula es despreciable, ¿sí? O sea, que no nos interesa realmente. Otro concepto bastante interesante es que no existe un gas ideal, ¿sí? En la naturaleza nosotros no encontramos un gas ideal. Es sumamente obvio, entre comillas, decir esto, pero acuérdense que, por ejemplo, un gas ideal define que no hay interacción entre moléculas, y en la naturaleza sí hay interacción entre moléculas, claramente. Pero nosotros, en nuestro hipotético caso de un gas ideal, ¿cierto? Nosotros consideramos que no hay. No existe un gas ideal, pero bajo ciertas condiciones, y aquí entra lo entretenido, que por eso hablaba anteriormente de que cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura, si uno trabaja a una presión específica, a un volumen específico y a una temperatura específica, nosotros podemos tener gases que sí se podrían llegar a comportar como gases ideales. O sea, que no tengan interacción molecular y que su volumen sea despreciable. Entonces dice, bajo ciertas condiciones, algunos gases, ojo, algunos, no todos, se comportan como gases ideales. Por ejemplo, a 273 Kelvin, y a una atmósfera, muchos gases se llegan a comportar como gases ideales. Claramente no todos, pero algunos sí, y eso es bastante interesante porque nos permite modelar el comportamiento de los gases bajo un hipotético bastante simple. ¿Sí? Eso es lo interesante de llevar ciertos gases a ciertas condiciones y que más encima esos gases se comporten como nuestro gas hipotético. Entonces, a 273 Kelvin y a una atmósfera, muchos gases se comportan como gases ideales. Y su volumen de un mol, considerando que son un mol, siempre pueden rellenar 22,414 litros. ¿Sí?
Esto es un dato que se calculó experimentalmente, que se llevaron bastantes procesos, pero en definitiva es eso. Si yo tengo un gas y lo llevo a 273 Kelvin y a una atmósfera, y yo solamente tengo un mol de ese gas, ese gas me va a ocupar 22,414 litros. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos derivar esto? Bueno, de la ley de Avogadro, que la vimos anteriormente, que decíamos que una sustancia de un mol, bajo ciertas condiciones, va a ocupar un volumen específico. En este caso, en estas condiciones de un gas ideal, un mol ocupa 22,414 litros. ¿Sí? Puras definiciones. Por lo tanto, pensemos, por ejemplo, nosotros usemos nuestra ecuación del gas ideal, que vimos anteriormente, que era PV igual a nRT. ¿Cierto? Vamos a eliminar esto para que no se me confunda. PV igual a nRT. Yo quiero despejar R, quiero dejarla a un lado. ¿Cómo yo hago? Bueno, puedo dividir a ambos lados por N y T. Si divido a ambos lados por N y T, fíjense, divido acá por N y divido acá por NT, este N se va con este N, este T se va con este T. ¿Y qué me va a quedar? Que R es igual a PV partido en N partido en T. O lo que ustedes también pueden hacer matemáticamente, si no entienden lo que estoy hablando, es, bueno, dicen el N está multiplicando, pasa dividiendo, el T está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos queda esta expresión, que la constante de proporcionalidad de los gases, o la constante de los gases, tiene que ser igual a la presión por el volumen partido en la cantidad de moles por la temperatura. Pero ahora, ¿qué? Por ejemplo, nosotros dijimos que la presión tenía que ser 1 atm. ¿Dónde dijimos eso? Ustedes van a preguntarse, ¿dónde? Yocho, ¿a dónde dijiste que tenía que ser 1 atm? Acá. 1 atm. Y acá está, 1 atm. La presión nosotros sabemos que si nosotros trabajamos a 1 atm, que es la condición de un gas ideal, va a ser la presión igual a 1 atm. P, tenemos el P listo, ¿cierto? P. ¿Me siguen? Yo creo que sí, ¿o no? Con los colores quizás se entienda un poco más. Ahora, B, de volumen. ¿Cuál es el volumen a condiciones ideales? También lo vimos. 22,4. ¡Ay! Borré. 22,414. Uy. 22,414 litros. 22,414 litros. Y ahí tenemos el PV. Presión por volumen. Entonces, una atmósfera por 22,14 litros. Súper. Después de eso, vamos a borrar acá arriba. Abajo tenemos N. N, que habíamos dicho, número de moles. ¿Cuántos moles trabajamos? Con un mol. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito eso, Yuchu? Acá está escrito. Un mol. ¿Y la temperatura? ¿Cuál tiene que ser la temperatura para considerarse un gas ideal? Temperatura 273 Kelvin. ¿Dónde lo vimos? Acá lo vimos. 273 Kelvin. 273 Kelvin. Si nosotros resolvemos esto con calculadora en mano, fíjense que me va a quedar arriba 22,14 14,4. 14,4. 4,14, perdón. Por eso no me sonaba, el cerebro se me desconfiguró. Dividido en 273 me da 0,08257 aproximadamente. ¿Cierto? Acá hay un arreglo matemático. Este valor que nosotros tenemos acá, vamos a borrar esto para que no se me confundan con tantos colores. Este valor que nosotros tenemos acá, que sus unidades de medida, fíjense que va a ser atmósfera por litro. ¿Por qué? Porque atmósfera por litro, acá están. Y después mol por Kelvin, porque acá está el mol con Kelvin, mol Kelvin. Entonces nosotros decimos que la constante de los gases, o la constante de la proporcionalidad, o la constante de los gases ideales, como le quieran decir, es igual a 0,082057 atmósfera litro partido en mol Kelvin. Esto, acuérdense que por ejemplo, nosotros en la atmósfera, nosotros lo podemos trabajar en kilopascal, en pascal, en newton, bla, bla, bla. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar esta constante de los gases en diferentes unidades de medida, ¿ya? Así que no se sorprendan si en algún momento ven un 82.057 Joule mol Kelvin, quizá.
No estoy seguro si es el valor, pero no se sorprendan si ven otras unidades para la misma constante, porque sí puede ser, ¿sí? Es un arreglo matemático simplemente. Depende de la información que nosotros queramos. Entonces, de ahí se deriva que la constante de proporcionalidad de los gases, de un gas ideal, tiene que ser este valor de 0,8257 atm por litro mol Kelvin. Y ahora, desde ahora en adelante, por favor, me van a respetar las unidades de medida. Por favor, les pido. Me van a respetar las unidades de medida. Que les puede parecer súper latero, pero se van a dar cuenta que solamente usando unidades de medida pueden llegar a conclusiones. Pueden saber si su resultado está bien. Se los digo yo como una persona que acaba de aprobar el ramo de Físico-Química 3. ¿Cierto? Yo tuve Físico-Química 1, 2 y 3, y esto es ramo de Físico-Química, pero básica, como introducción a la Físico-Química. Y yo pude llegar a conclusiones complejas solamente usando unidades de medida. Así que por favor, yo se los voy a pedir también a ustedes. ¿Listo? Entonces nosotros, bueno, lo que les dije delante, que la R es igual a 0,082057 atmósfera litro partido en mol Kelvin. Esto puede cambiar según las unidades de medida. Ya después lo vamos a ver con otro ejercicio, pero de ahí viene. Nosotros generalmente igual no usamos todo el 0,082057. Podemos usar el 0,082 ¿no? Para temas de ejercicio, ¿sí? No es necesario que usen todo el término, pero por temas de ejercicio podemos usar el 0,82. Vamos a hacer entonces un ejercicio para ver si me entendieron. Y dice, calcular la presión en ATM para 1,82 moles en 5,42 litros a 69,5 grados Celsius. Suponiendo que este gas se comporta como un gas ideal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debiésemos hacer? Bueno, si se comporta como un gas ideal, la ecuación es esta. PV igual a nRT. Si a usted se le olvida la ecuación esta, PV igual a nRT, hay como una mnemotecnia para aprendérsela, que es bastante chistoso. Que es simple, porque yo he escuchado unas que son más largas, que había una vez un pato cabalgando en un bar, re larga. A esta ecuación se le conoce como ecuación, para que se acuerden si es que se quieren acordar, si no tienen buena memoria, pavo, es pavo ratón. Esta ecuación se le conoce también como la ecuación del pavo ratón. Fíjense que tiene la P, B, N, R, T. Pavo ratón. Entonces se tienen que acordar dónde va el N nomás, simplemente. Se acuerdan pavo ratón y listo. ¿Ya? Es una mnemotecnia bastante simple. Yo he escuchado varias, pero esta es la más simple, porque hay otras que les digo, no, es que había un pez bailando salsa en Villa Francia y de la nada se comió un ratón que vino del sol de Temuco. Terrible larga la mnemotecnia. No, pavo ratón, más simple. ¿Ya? Creo que me fui muy en otra. Entonces nos piden calcular la presión. Entonces de PV igual a nRT, nosotros tenemos que despejar la P. Por lo tanto nos queda como P es igual a nRT partido en B. ¿Cierto? Súper. La N, ¿tenemos N? ¿Tenemos cuántos moles son? Sí, tenemos, son 1,82 moles. ¿Tenemos R? Claro, tenemos R. R ya lo sabemos, que es lo que calculamos anteriormente, 0,082. La constante de los gases es una constante que ustedes tienen que anotar como en sus formularios generalmente, porque nadie se acuerda de esta expresión. ATM por litro partido en mol Kelvin, si no me equivoco. Mol Kelvin. Mol por Kelvin. Listo. Tenemos la temperatura. Temperatura 69,5 grados Celsius. Esta temperatura, les pregunto yo. 69,5. ¿Puedo trabajar yo en la expresión de los gases ideales en Celsius? Voy a esperar 5 segundos a ver si me responden. Si no, pausa en el video. ¿Puedo yo trabajar la ecuación del gas ideal en grados Celsius? La respuesta es no. Acuérdense que desde ahora en adelante vamos a trabajar en Kelvin.
¿sí? Todo lo vamos a trabajar en Kelvin. Por lo tanto, ¿cómo pasamos nosotros de grados Celsius a Kelvin? Los Celsius los sumamos con 273. Nos tiene que dar 69,5 más 273. Me da 342. 342,5 Kelvin. Super. Entonces tengo la temperatura en Kelvin. Fíjense, otra cosa, ¿cómo acordarse? Si ustedes usan las unidades de medida, nunca se les va a olvidar en qué unidad está cada cosa. Porque fíjense, bueno, lo vamos a ver en un detalle más posterior al ejercicio. Y tenemos el volumen. Tenemos el volumen 5,43 litros. Entonces, reemplazamos nomás. Esto es cosa de reemplazar. P igual a. ¿Cuánto era mi N? Dijimos que acá está la N. 1,42. 1,82, perdón. Moles. Mol le voy a poner. Listo. Lo voy a encerrar para que me sigan la idea. R. 0,082 atm por litro partido en mol por Kelvin. Cierro. Por la temperatura, 342,15 Kelvin. Cierro. Todo esto partido en 5,43 litros. Fíjense que la presión necesariamente tiene que estar en atm. Necesariamente, porque esa es la unidad de presión. Si la presión nos da en unidades de Celsius, está mal. Si nos da la unidad en volumen, está mal. Tiene que ser o en atm o en pascal, en cualquier otra tontera, pero que tiene que ser en unidades de medida de presión. Ya vimos en el capítulo, no me acuerdo qué capítulo, como el capítulo 5,2, si no me equivoco, voy a revisarlo. 5,2, correcto. En el capítulo 5,2 ya vimos cuáles son las unidades de presión, de medida de la presión. Por lo tanto, si el resultado no nos da en atm, la cuestión está mal. Resolvamos esto, fíjense, vamos sacando unidades de medida. Este mol se me va con este mol que está aquí. Este Kelvin se me va con este Kelvin de acá. Y este litro se me va con este litro de acá. ¿Qué unidades me queda? atm. Unidades de atm. Por lo tanto, los datos están bien. Los números están correctos. Entonces yo digo que la presión tiene que ser igual. Y ahora ordeno, si quiero, solamente números. Ya no me importan las unidades de medida. 0,082 por 342,5. Y todo esto partido en 5,43. Y yo sé que este resultado va a ser en atm, porque ya lo descifré más arriba. Este resultado, ¿cuánto me da? En calculadora me da 9,42 atm. Aproximadamente. A usted le puede dar 9,39, 9,4199. Lo más cercano a esto está bien. ¿Por qué? Porque usaron más decimales o aproximaron algunos datos, bla, bla, bla. Aproximadamente 9,42 atm. ¿Cómo sabemos que está bien? Las unidades de medida están atm. Estamos hablando de presión, está súper bien entonces. Si estamos hablando de presión, estamos hablando de atm. Si no me entendieron la parte de las unidades de medida, fíjense lo siguiente. Voy a trabajar solamente con unidades de medida. Voy a decir mol. Estoy reemplazando lo que está acá, por si acaso. Lo que está ahí. Mol por atm por litro. Mol por K. Y esto por K. Y esto estaba todo dividido por litro. La parte de arriba yo creo que es fácil. Mol por mol, Kelvin, Kelvin. Entonces me va a quedar, como se me fue todo esto de abajo, esto se me hizo 1, me queda atm por litro partido en litro. Y ahí se me va este litro con este litro. Y por eso me queda en atm. ¿Sí? Si no entienden cómo se hace esto, les recomiendo que se acostumbren matemáticamente a ir resolviendo estas fracciones. ¿Sí? Es matemática simplemente. Entonces ya ahí en matemática no me puedo meter mucho yo porque
sé de química y me cuesta enseñar matemáticas, pero matemática, profe Julio, profe Alex, Mate Móvil, tienen muchos canales de YouTube que enseñan matemáticas. ¿Sí? Fracciones, multiplicación y división con fracciones se llama esto. Entonces ahí está. Con esto terminamos. No sé si... Bueno, es que son 30 minutos, igual es mucho. Ya. Si la tablet me aguanta la memoria de 1 hora de video, se hace 1 hora. Bueno, cuando se corte, se corte. Vamos a hacer otro ejercicio para que entiendan la aplicación, porque tiene aplicaciones bastante interesantes la ecuación delgada ideal. Vamos con otro ejercicio, otro ejemplo, antes de pasar a otra derivación matemática que podemos usar con la ecuación delgada ideal. Ya, aquí en este ejercicio nosotros vamos a ver que hay varias formas de llegar al resultado, siempre y cuando ustedes me respeten las unidades de medida, me respeten las leyes básicas que ya hemos visto todo este rato. Dice calcular el volumen en litro ocupado por 7,4 gramos de NH3 ATPE. ¿Qué quiere decir? A temperatura y a presión estándar. ¿Cuáles son la temperatura estándar? 273 Kelvin. ¿Y cuál es la presión estándar? 1 atm. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Dos estrategias. Ustedes pueden usar la ecuación PV igual a nRT. Y como nos piden el volumen, decimos, bueno, el volumen tiene que ser igual a nRT partido por la presión. ¿Cuántos son los moles? No lo sé, tengo que calcularlo. Bueno, facilito, ya lo hemos hecho hartas veces en los capítulos, si no me equivoco, 4 o 3 por ahí. Los 4 creo que principalmente trabajamos esto. 7,4 gramos de NH3. ¿Cuántos moles son? Bueno, yo digo 1 mol de NH3. ¿Cuántos gramos son? Esto lo busco en la tabla periódica. Lo busco en Google, si es que estamos en la casa estudiando y si es que ustedes ya son expertos calculando masa molecular, pero son 17,03 gramos. Esto me da, se me van los gramos con los gramos, y me queda solamente mol. Si yo resuelvo eso, me da 0,4345 moles de amoníaco, NH3. ¿Listo? Tengo el R, siempre tengo el R porque el R me lo tienen que dar en todos los cálculos, porque yo no soy adivino, yo no me lo sé de memoria. 0,082 atm por litro partido en mol por Kelvin. La temperatura me la dan, sí, porque me dijeron que era estándar, por lo tanto 273 Kelvin. Y ¿qué más me falta? NRTP, la presión. ¿La presión me la dan? Claro, 1 atm. Entonces yo puedo resolver eso, lo mismo que en el caso anterior, y listo, calculo el volumen. O aplicando una relación matemática que vimos anteriormente. ¿Dónde la vimos? Vámonos, que esto ustedes también tuvieron que haberlo anotado. Esto que está acá, pues miren, a 273 Kelvin, a una temperatura y a 1 mol, siempre, ojo ese detalle, siempre es 22,414 litros. Entonces nosotros podemos usar esa relación. Nosotros podemos usar que 1 mol es igual a 22,41, dejémosla ahí, litros. Por lo tanto, si yo tengo 0,4345, ¿cuántos litros son? Regla de 3. No sé si a ustedes le apliqué de todas las formas posibles hacer la ecuación para que se den cuenta que siempre llegamos al mismo resultado. ¿Y cuánto les da? 9,737 litros de amoníaco. Y esa es la respuesta. Aproximadamente puede ser 9,8, 9,69, más o menos. Aproximadamente 9,737 litros. Y ustedes lo pueden hacer de varias formas. De la forma que yo... Esta es regla de 3. Pero si ustedes lo hubiesen hecho de la siguiente manera. 0,4345 mol de NH3 por la relación matemática que sacamos. Dijimos 1 mol de un gas ideal tiene que ser 22,41 litros.
41 litros tiene que ser igual a lo mismo, 41, 41, me queda eso. Sí, ustedes lo pueden hacer de muchas formas. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Viendo que se puede usar las definiciones como tal de la expresión del gas ideal como la ecuación del gas ideal, lo invito a hacer hagan esta, usando estos datos, y se van a dar cuenta que es lo mismo. Vamos a derivar otra cosa. Fíjense que dijimos que R era igual a PV partido en NT. ¿Sí? Y eso es una constante. O sea, la R es una constante. Por lo tanto, y esto es lo que nosotros hemos dicho en las leyes anteriores. Si yo tengo una presión, voy calculando las fracciones de la presión 1 del volumen 1 partido por la cantidad de moles 1 por la temperatura 1, esto me tiene que dar igual al R, ¿verdad? Entiéndase que 1 es cuando uno hace un experimento, entonces el primer dato que uno toma es el 1. Y después usted, por ejemplo, modifica alguno de estos datos. Modifica la presión, qué sé yo, y bueno, le da un P2, una presión 2, le da un volumen 2, le da un N2 y le da un T2. Pero todo eso tiene que ser igual a la constante, porque por eso es una constante, porque es algo que no cambia, que se mantiene en el tiempo, es constante. Por lo tanto, nosotros podemos decir que P1 por V1 partido en N1 por T1 tiene que ser igual a la R. Y lo mismo, si yo saco un segundo dato, P2 igual a V2 partido en N2 por T2, tiene que ser igual a esa misma constante. Lo mismo que nosotros aplicamos en el capítulo anterior, el capítulo 5,3. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que P1, V1, N1, T1 es igual a P2 por V2 por N2 por T2. Nosotros podemos deducir eso, ¿sí? Pero como siempre, o generalmente en el sistema que nosotros estemos trabajando, entiéndase sistema que es como este vaso que uno le ejerce presión, le quita presión, le aumenta la temperatura. En nuestro sistema, que generalmente está cerrado, la cantidad de gases de un sistema a otro sistema es la misma porque está cerrado. Entonces, N1 tiene que ser igual a N2 porque yo no estoy ni agregando ni sacando moles. Por lo tanto, si N1 es igual a N2, el valor es el mismo. Entonces la expresión matemática nos queda como P1 igual a B1 partido por T1 simplemente. Y esto tiene que ser igual a P2 por B2 partido en T2. Y esta ecuación que está acá nos habla mucho. ¿Por qué? Porque yo puedo considerar un comportamiento ideal en una muestra, en una solución, en un sistema, donde yo tengo una presión inicial, un volumen inicial y una temperatura inicial. Un P1, un B1 y un T1. Y después yo, por ejemplo, le aumenté la temperatura a un T2. Por lo tanto, eso me cambió mi sistema. Pues ya vimos que, por ejemplo, si aumentamos la temperatura, puede cambiar el volumen, puede cambiar la presión. Ya vimos qué pasa cuando nosotros modificamos ciertas cosas. ¿Cierto? Por lo tanto, nosotros podemos estudiar cómo va a variar ciertos parámetros si yo conozco un parámetro definido. Se los muestro enseguida. Lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces nos dan un ejemplo. Yo aquí puse los datos simplemente porque el ejemplo es más largo. Nos dan una historia gigante. Dice, se los voy a leer igual. Dice, un globo inflado con un volumen de 0,55 litros, que yo lo puse acá, volumen inicial. Oye, a pesar de que tengo cuadrícula, bien, no soy muy derecho. Me lo voy a colocar derechito. ¿Listo? Dice que un globo de volumen 0,55 litros a una presión de 1 atmósfera se deja elevar a una altura de 6,5 kilómetros de altura. O sea, el globito se nos fue. Donde la presión es cercana a 0,4 atm. Entonces la presión cambia.
¿cierto? Ya no es la misma. Pensé que me iba a tomar como recta eso, no importa. Y nos preguntan que cuál debe ser el volumen que necesita ese gas, considerando que se comporta como ideal, si es que la temperatura se mantiene constante. Entonces nosotros aquí tenemos un cambio, tenemos un volumen 1, un volumen 2, una presión 1, una presión 2. Por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos que ocupar P1, V1 partido en N1, T1, que tiene que ser igual a P2, V2, partido en N2, T2. Pero nos dicen que no hay cambio de materia, no es que le agregaron más moles de gas, de hecho el gas es helio, por eso se eleva fácilmente. No nos dicen que se agregó más helio, se sacó helio, no. Entonces la cantidad de moles en 1 y en el proceso 2 es la misma, es constante. Y la temperatura también nos dice que es constante, quiere decir que la temperatura inicial y la temperatura final es la misma. Por lo tanto, la ecuación la podemos derivar de la siguiente manera, eliminando los otros parámetros que dijimos que son constantes a esto. ¿Sí? Sacamos el n y sacamos el t de la ecuación. Y nos queda que simplemente P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Sí? Entonces nosotros, la pregunta es, ¿qué nos están preguntando? Por el volumen final. Entonces nosotros vamos a definir que 1 es inicial y que el 2 es final. Por lo tanto, si nos preguntan por final, P2 es nuestra presión final. Y me preguntan por ella, entonces yo la voy a deducir. Digo que la P2 tiene que ser igual a P1 por volumen 1 partido en el volumen 2. La saqué, la despejé matemáticamente. ¿Nosotros sabemos cuánto es la presión inicial? O sea, ¿sabemos cuánto es P1? Sí, nos la dan, una atmósfera. ¿Sabemos cuánto es el volumen inicial? O sea, el V1. Sí, nos dicen que es 0,55 litros. ¿Y sabemos cuánto es el volumen final de la muestra? Ay, me equivoqué, po. No sabemos el volumen final, po. Eso es lo que nos están preguntando. Nosotros sabemos la presión final. La presión final. La presión final son 0,4 atm. Por lo tanto, hay que hacer este despeje. Me equivoqué en el despeje. Entonces, nosotros queremos saber el volumen 2. Entonces, nos queda P1, V1 partido en P2. Y esto nos da igual al volumen 2. ¿Tenemos P1? Sí, tenemos V1. Sí, tenemos P2. Sí, correcto. Ahí está. Ahora sí. P1, reemplazamos una atmósfera. Una atmósfera. Volumen 1, 0,55 litros. Esto partido en P2, 0,4 atm. Y esto me tiene que dar igual al volumen 2. Por lo tanto, si es volumen, la unidad de medida está en litros. O cualquier unidad de medida que sea de volumen. Pero aquí trabajamos con litros, por lo tanto la unidad de medida nos queda en litro. Fíjense que ATM se nos va con ATM y el resultado nos queda en litro. Si resolvemos esto, que va a ser 0,55 dividido en 0,4, nos da un resultado de 1,375. 1,375 litros. O sea, aumentó su tamaño porque partíamos que tiene 0,55 litros de volumen y aumentó a 1,375 de volumen. Aumentó. ¿Cómo podemos nosotros deducir que este valor, porque da lo mismo el valor que sea, la verdad, puede haber sido 1000, 1.000.000, 4, pero nosotros tenemos que deducir que el valor sea razonable con las leyes físicas, químicas que nosotros acabamos de estudiar? Entonces nosotros sabemos, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros disminuimos la presión. Si nosotros disminuimos la presión, ¿qué debiese pasar según las leyes anteriores que hemos visto? Si nosotros disminuimos la presión, tiene que aumentar el volumen. Caso contrario, si nosotros hacemos más presión en nuestro sistema, el volumen disminuye. Pero en este caso,
la presión aumenta. Si la presión aumenta, yo le doy más espacio, no ejerzo tanta presión al sistema, le doy espacio para que las moléculas estén ahí dándose vueltecita, entonces el volumen aumenta. ¿Qué fue lo que pasó? Que el volumen aumentó de 0,55 litros a 1,375. Y en general eso es lo que nosotros podemos observar dentro de los gases cuando se nos va un globo de helio al cielo. Vieron que empieza a subir, sube, después ¡pah!, se revienta. Justamente ¿por qué? Porque empieza a disminuir la presión, como disminuye la presión aumenta el volumen y el globo, el material que está hecho el recipiente del globo, no aguanta tanto esta expansión de volumen y ahí por eso se revienta, ¿sí? Considerando que está a una temperatura constante. Entendiendo esta aplicación que nosotros derivamos de acá, ¿sí? Entendiendo esa derivación, yo creo que lo podemos dejar hasta acá, ya que después hay una especie de análisis ya más metodológico donde nosotros podemos descifrar la masa molar y la densidad, ¿o no? ¿Quieren que lo hagamos ahora mismo? Vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a hacer el video larguísimo, pero la idea es que podamos ver todo en un solo video. Ya. Vamos a seguir con otra temática que son los cálculos de densidad para gases ideales, obviamente, porque es lo que estamos viendo. Nosotros sabemos que la ecuación PV igual a nRT, ¿cierto? Pero nosotros, por ejemplo, podemos descifrar o derivar n, vamos a dejar n a un solo lado, que tiene que ser igual a PV partido por RT, ¿o no? PV, RT, súper. Y ahora el V vamos a dividir por V y me va a quedar que n partido en V tiene que ser igual a P por RT. ¿Sí? Tenemos la cantidad de moles partido la cantidad de volumen. Pero nosotros sabemos que los moles, que N, es igual a la masa molar, a la masa específica que nosotros estamos usando, partido por la masa molar, que la voy a denotar. Se denota como con una M, pero me cuesta mucho hacer esa M. Entonces la voy a hacer de otro color para que me entiendan. O la voy a escribir aquí como masa molar. ¿Sí? Entonces la molaridad o los moles es la masa partido por la masa molar, por cierto, lo que hemos estado haciendo eternamente. Si nosotros nos dan los gramos, nosotros sabemos la masa molar y pasamos a mole, lo que siempre hemos hecho. Entonces nosotros podemos escribir esta relación como que es la masa. Estamos trabajando solamente con esta expresión. Y ahora, como sabemos que n es igual a masa partido por masa molar, vamos a decir que la masa partido por la masa molar y esto partido por el volumen es lo mismo. Entonces vamos a ordenarlo. Fíjense cómo lo ordeno. Regla la oreja, no sé si la han visto. Masa. Y esto me queda como partido en la masa molar por el volumen. Un poco desordenado acá, pero listo. Solamente trabajé matemáticamente esto y llegué a la conclusión de que la masa tiene que ser igual a la masa molar partido por el volumen. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense matemáticamente que n partido en b es igual a la masa partido por la masa molar por volumen. ¿Sí? Yo sé que la expresión de densidad, ¿cuál es? Masa en volumen. Pero aquí tengo una masa molar que me está incomodando. Entonces tengo que tirarla para otro lado. Vamos a hacer la siguiente relación. N partido en B, nosotros dijimos que era P partido en RT. ¿Dónde dijimos eso? Acá. Acá dijimos esto.
que lo derivamos de esta ecuación de acá. Entonces, ahora yo voy a, esto que está acá, el n partido en b, yo lo voy a cambiar respecto a esto que tenemos aquí arribita. Esto es pura matemática, pura, bueno, deducción matemática, tampoco es tan complicado. Si ustedes le dan una vuelta lo van a entender. Reemplazamos entonces eso, decimos que la masa partido por la masa molar, lo voy a abreviar, pero entiéndase que m molar es masa molar, por el volumen, tiene que ser igual a P por RT. Yo sé que la densidad es masa por volumen, por lo tanto la masa molar, como está dividiendo, ¿qué tengo que hacer? Multiplica. Entonces voy a multiplicar toda esta expresión por la masa molar y me queda que la masa partido en el volumen es igual a P por la masa molar partido en RT. La masa partido en el volumen tiene que ser igual a la presión por la masa molar del gas que yo estoy estudiando partido en R por la temperatura. Entonces yo puedo decir que esto es la densidad. ¿Sí? Y aquí derivé la ecuación completa que relaciona la densidad. ¿Ya? Nos dan la densidad. ¿Por qué nos dan la densidad? ¿O por qué nos interesa saber la densidad? Bueno, porque los gases, entre comillas, en sí, no nos podemos pesar. Así como, voy a tener 1 gramo de gas. No, es complicado. Pero nosotros sabemos que los gases sí ocupan un volumen y ese volumen de gas sí lo podemos medir. Y como las moléculas de gas están tan separadas entre sí, es mucho más fácil y es mucho más común trabajarlas en densidades. Por eso es importante saber la relación entre la densidad del gas, su masa molar y cómo ésta se relaciona con el gas ideal. Vamos a ver un ejercicio que nos piden, adivinen, calcular la densidad de el dióxido de carbono en gramos partido el litro a 0,99 atmósfera y 55 grados Celsius. ¿Cómo nosotros entonces podemos calcularlo? Bueno, nosotros tenemos aquí una relación. Dijimos que la densidad, voy a copiar esta ecuación de acá. Nosotros dijimos que la densidad tiene que ser igual o a la masa partido en el volumen, pero bueno, si no me dan la masa ni me dan el volumen, nosotros podemos aplicar una relación entre el gas ideal, entre las ecuación del gas ideal, entre el comportamiento del gas ideal, más frígido todavía matemáticamente esta deducción, donde la densidad entonces es igual a la presión por la masa molar partido en RT. La presión, ¿me la dan? Sí, 0,99 atm. La masa molar. ¿La masa molar me la dan? No, no me la dan. ¿Puedo yo saber la masa molar? ¿Puedo yo deducirla de algún lugar? ¿Puedo? La verdad es que sí. Yo podría, ya deberían a esta altura, saber cómo se deduce la masa molar. Y es porque nos dan la molécula. Entonces yo tengo que ir a mi tablita periódica, sumar las masas moleculares de cada cosa, ¿cierto? Y eso nos va a dar que la masa molar del CO2 es 44,01, pero podemos poner 44, no hay problema. 44 perdón, gramos partido en mol. Nunca se le olvide la unidad de medida. El R, contra el R, 0,082 atm litro mol Kelvin. ¿Cierto? Ese es el R, ¿no? Vamos a revisarlo más arriba, ya que lo dedujimos más arriba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amigo R. Acá está. 0,082 atm litro mol Kelvin. Sí, está bien. Super. Y tenemos la temperatura 55 grados Celsius. Nosotros, nuevamente les pregunto, ¿nosotros podemos trabajar en grados Celsius?
La respuesta inmediatamente tuvo que haber sido que no. Nosotros no trabajamos en grados Celsius, trabajamos en grados Kelvin, en Kelvin. Por lo tanto, para pasar estos Celsius a Kelvin, nosotros tenemos que sumar 273. Por lo tanto, 55 grados Celsius más 273 me da 328 Kelvin. Fíjense entonces que hay, de los datos que a mí me entregaron, hay un par de... ¡Uy! Me quedó bastante feo eso. Eso es lo más delicado. Más delicado. Esto lo vamos a agrandar un poco. Listo. Entonces fíjense que de los datos que nosotros podemos extraer de ese... Fíjense que nos dicen solamente calcula la densidad de dióxido de carbono a una presión específica y a una temperatura específica. Fíjense que hay datos que a nosotros nos dan directamente. Por ejemplo, la presión. Fue lo único que nosotros nos dieron directamente. La masa molar la tuvimos que deducir. Nosotros tuvimos que aplicar el conocimiento que nosotros sabíamos que la masa molar se calcula sumando las masas atómicas de cada elemento que compone la molécula. La R teníamos que tenerla escrita por ahí, ya la sabemos, esa nunca nos la van a dar. Nosotros tenemos que deducir que siempre tiene que estar la R. Y la temperatura, bueno, la temperatura nos la dan, pero nosotros sabemos que no podemos trabajar con grados Celsius, sino que trabajamos con Kelvin. ¿Sí? Ahora, ¿podemos saber la densidad con estos datos? Por supuesto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Presión. 0,99 atm. Por masa molar. 44,01 gramos partido en mol. Todo esto partido en R, que es 0,082 atm por litro por mol por Kelvin. Y abajo por la temperatura, que es 328 Kelvin. Como yo sé que la densidad tiene que estar en gramos partido en litro, densidad de gramos partido en litro, lo voy a anotar acá. La unidad de medida me tienen que quedar gramos partido en litro. Por lo tanto, yo sé que mi unidad de medida está mal, o los números que yo estoy usando están mal en esta ecuación, si es que no llego a gramos partido por litro. O sea, si me da atmósfera litro, está malísimo. ¿Sí? Veamos entonces, ¿qué se va con qué? Este Kelvin se va con este Kelvin, este mol se va con este mol de arriba, este atm, este m, y me queda gramos partido en litro. Súper, está bien los datos entonces. Resuelvo ahora 0,99 por 4401 partido en 0,082 por 328. Y yo sé que este resultado va a estar en gramos litro, porque lo revisé más arriba. 0,99 por 4404 dividido en 0,082 por 328. Esto da 1,62. 1,62 gramos partido en litro. Resultado correcto entonces. 1,62 gramos partido en litro. Esa es la densidad que tiene el dióxido de carbono a esa presión y a esa temperatura. Sí. Generalmente las densidades están escritas en gramos partido en ml, para lo que son líquidos, por ejemplo. Pero los gases, como ya hemos visto, tienen densidades muy pequeñas, entonces es más fácil trabajarlo con gramos litro. Espero que se haya entendido esto. Porque muchas veces a nosotros los gramos nos dicen, la densidad de este gas es tanto, calcúleme tal cosa. Entonces ustedes tienen que saber cómo es que se relaciona la densidad con la ecuación del gas ideal. Del mismo modo, podemos trabajar con la masa molar. Masa molar. De un gas ideal, claramente. De un gas ideal. Pero a ver,
aquí hay un tema porque, a diferencia, nosotros en el ejercicio anterior, por ejemplo, la masa molar, nosotros la podemos deducir si nos dan la molécula. O sea, si nos dicen, es dióxido de carbono, es hidrógeno, qué sé yo, es amoníaco, nosotros podemos saber la masa molar de tabla periódica, facilito, ¿cierto? Pero ahora hay que pensar cómo nosotros podemos calcular si a nosotros nos dan un gas cualquiera. Dicen, tome, aquí tiene un gas, no sé qué gas es. ¿Usted podría deducirme qué gas es? Como usted puede calcular de manera experimental, de lo que usted quiera, para saber qué gas es el que tengo acá. Entonces, ¿cómo ustedes harían eso? ¿Cómo se podría razonar calcular eso? Bueno, la gracia es que nosotros podemos determinar qué sustancia está o con qué sustancia estamos trabajando a través de calcular su masa molar. Y esto a través de, adivinen qué, la ecuación del gas ideal. Para esto, nosotros solamente necesitamos determinar cuál es la densidad. Y eso lo podemos hacer de manera experimental. O sea, hay un instrumento en el laboratorio que se llama un bulbo. Se llama así. Bulbo. Que nosotros podemos calcular cuál es el volumen, porque es un volumen conocido este instrumento de medición. Y nosotros podemos echar el gas que queremos saber ahí y podemos pesarlo, entonces sabemos la densidad. Entonces fíjense que nosotros usando la expresión de la densidad, nosotros podemos calcular la masa molar. La densidad nosotros la podemos calcular experimentalmente, o sea, es tomar el volumen que tiene nuestro gas y pesarlo, simplemente. Entonces aquí yo le puse la ecuación. Dijimos que la masa, tiene como 1000 cerros eso. La masa partido en el volumen tiene que ser igual a la presión por la masa molar partido en RT. Si yo despejo para sacar masa molar, me queda que la masa partido por RT, partido por el volumen por la presión, tiene que ser a masa molar. Pero yo sé que la masa molar, que la masa y el volumen es densidad. Por lo tanto, yo puedo escribir que la densidad por R por T tiene que ser partido en la presión, tiene que ser igual a la masa molar. Entonces, conociendo la densidad, conociendo la temperatura y la presión en que estoy trabajando, puedo saber la masa molar. Y sabiendo la masa molar, puedo deducir qué molécula estoy trabajando o con qué gas estoy trabajando en términos más simples. Veamos entonces un ejemplo para que me sigan. Y con esto terminamos. Entonces el ejercicio nos dice, bueno, una científica, sintetiza un gas que ella sabe que tiene cloro y oxígeno, pero no sabe qué sustancia es. Y nos dice que calcula ella una densidad de 7,71 gramos partido en litro. Y las condiciones a las que ella trabaja, o que él trabaja, son 36 grados Celsius y 2,88 atmósferas. Nos piden calcular la masa molar y determinar la fórmula molecular de esa sustancia. Por lo tanto, nosotros usamos la ecuación que derivamos un poco más arriba, que dice que la densidad por R por T tiene que ser igual a, partido de la presión, tiene que ser igual a la masa molar. ¿Nos dan la densidad? Sí, acá está. ¿Nos dan el R? Sí, ya lo sabemos. Que el R es igual a 0,082 atm litro partido en Kelvin mol o mol Kelvin, lo mismo. Nos dan los grados Celsius, nos dan T, sí, que es 36, pero nosotros sabemos que no podemos trabajar en grados Celsius, sino que tenemos que a esos 36 sumarle 273 y nos da 309 Kelvin. Y la presión nos la dan también, que es 288 atm. Por lo tanto, tenemos todos los datos. Tenemos todo. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es resolver. Decimos masa molar igual a densidad 7,71 gramos partido en litro por R de los gases 0,082 atm por litro mol Kelvin por la temperatura 309 Kelvin
Y todo esto partido en la presión, que es 2,88 atm. ¿Qué se nos va? Fíjense. Litros con litros de acá. ¿Qué más? Kelvin con Kelvin, atm con atm. Y el resultado me queda en gramos mol. Que la masa molar, ¿qué unidad tiene? Gramos mol. Por lo tanto, está súper nuestro resultado. Resolvemos esto con la calculadora. Decimos que la masa molar es igual a 7,71 por 0,082 por... Ahí, lo metimos en la calculadora. 7,71 por 0,082 por 309 y el resultado dividido en 2,88. La masa molar nos da un resultado de 67,8 gramos partido en mol. ¿Listo? Ya calculamos la masa molar. Ahora tenemos que derivar cuál sería en cada compuesto. ¿Cómo hacemos eso? Que es un poco más difícil. Igual, de la misma manera, ustedes pueden solamente usar PV igual a NRT para calcular cuánto es la masa molar. ¿Sí? Pueden sacarla deduciendo solamente desde la densidad que les dan. Como nos dan la densidad, nos dan la presión, nos dan la temperatura. Ustedes pueden deducirlo también de una u otra manera, asumiendo que va a ser a 1 litro. ¿Sí? Ustedes también lo pueden hacer de otra manera. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el cloro tiene una masa molar de ¿cuánto? Cloro, 35,45 gramos. Y el oxígeno, una de 16 gramos aproximado. Imagínense, por ejemplo, la sustancia es cloro-oxígeno. Simplemente. Entonces sería 35,45 más 16. Sería 51,45. No nos sirve porque es muy bajo. Necesitamos algo que sea más alto. Póngase un cloro O2. Entonces va a ser 35,45 más 16 más 16. Que me da 67,45. Y esto me da un valor bastante cercano a 67,8. ¿Sí? Entonces nosotros podemos deducir que el gas que están usando es cloro O2 o dióxido de cloro. Para ejercicios donde dicen derivar un compuesto orgánico gaseoso, nosotros tenemos que aplicar una ecuación que vimos en el capítulo 4. Se la estoy buscando en este momento porque era una relación bien... hay que hacer un leseo, hay que lesear. Que es cuando uno calcula los porcentajes de cada cosa. Hay que hacer eso. Bueno, igual está grabado ese video, para que lo vayan a ver. Pero es con calcular el porcentaje que cada cosa tiene, entonces ahí uno puede saber la masa molecular estimada que tiene de carbono, de oxígeno y de hidrógeno, si es que es una sustancia orgánica. Bueno, y con este ejercicio terminamos el capítulo completo en tiempo récords, 1 hora casi 10 minutos, de capítulo 5,4 de gases ideales. Vimos todo lo que tenga que ver con gases ideales. Ahora tenemos que ver estequiometría de sus gases, cómo se relaciona la ley de Dalton, que es otra ley que aparece por ahí. Y con eso quedamos listos. Nos faltan 2 capítulos para terminar con gases. Uy, perdón si sonó muy fuerte eso. Nos vemos. Espero que estén muy bien. Espero que les haya gustado el video. Por lo menos a mí me gustan igual los videos largos. Cuando yo estudio, a mí me gustan los videos largos porque siento que tienen una cronología. A veces siento que igual los videos cortos me gustan en el sentido de que, por ejemplo, si quiero hablar de un concepto, ley. Por ejemplo, yo lo hice con las leyes. Leyes de los gases, listo. Un puro video para hablar de la ley de los gases. Pero ahora, como había que hablar de un concepto completo y que había que ver ejercicios completos, preferí meterlo todo en un video de 1 hora, porque creo que es más continuo, ¿sí? Igual no se confíen que voy a hacer siempre videos de horas, porque igual me aburro. Igual me aburrí un poco, pero en la última parte sobre todo. Pero en la primera parte, oh, qué bueno.
Qué bueno poder deducir de dónde viene la constante de los gases. Espero que les haya servido el video. Los invito nuevamente a suscribirse, a darle like, compartir y que me sigan en Instagram. Ya ahí igual vamos a estar subiendo hartas cosillas. Y que vayan a escuchar los podcasts, métanse a YouTube, trajinen. Tengo mucho contenido en TikTok también, así que eso. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.